Están listos para la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que hace 2 semanas les di un mensaje dedicado hacia los padres, una exhortación amorosa a los padres respecto a la educación de los hijos? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, les voy a dar la segunda parte, la continuación de eso. Evidentemente, si nada más has oído esta parte y no has oído la primera, sí te recomiendo, está grabado en CD o en DVD, consíguelo por favor al final del servicio. Te conviene oír todo el mensaje por completo, aunque si no has oído más que esta parte, el Señor te bendecirá y te hará bien. Y yo estoy muy emocionado por esta palabra, así que pongan mucha atención porque estoy convencido que el Señor te ayudará, te hará bien. Tener hijos es una gran bendición. La Biblia dice: herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuántos están de acuerdo que sus hijos son una bendición? A veces los padres en este mundo hablan de los hijos diciendo: no, este niño, los hijos son así, y se quejan de los hijos. Pero aunque se utilice un comentario o un hablar de crítica, de juicio hacia ellos, son una enorme, enorme bendición. El mensaje anterior te hablaba al respecto del propósito de la paternidad, que entre otras cosas es darle hijos a Dios. Te demostré por la palabra que no solo Dios te da hijos a ti, sino que tú lo formas para regresarlo al Señor, para darlo a Dios. Y de la misma manera también Dios nos ha concedido hijos para expresar a Dios y su reino en la tierra, además de comprender cómo es Dios, qué siente Dios, cuál es el propósito para el cual Dios nos creó en cuanto al diseño divino. Entonces Dios nos hizo para todo esto. Gloria a Dios por la paternidad. Gracias a Dios por los que tienen hijos, por los que tenemos hijos. Si tú todavía no tienes hijos, no te preocupes, llegará el momento, debes gozarte por ello. Gloria a Dios. Y aun cuando si Dios no te considera un hijo de tu propia sangre, con todo el adoptar hijos es una también maravillosa bendición, debes saberlo. Porque nosotros fuimos adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra del Señor. Así que también en eso vas a encontrar gran, gran bendición. Por lo pronto yo quiero hablarte acerca de este tema, recordando un poco que habíamos tomado como base la vida de Samuel y la vida de los hijos de Elí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, para ver un poco precisamente sobre la educación. Los hijos de Elí no fueron formados correctamente en el temor de Dios, en el conocimiento del Señor, y aunque aprendieron mucho sobre Dios, no fueron gente que rindieran su vida al Señor. Como consecuencia perdieron su sacerdocio, su llamado, perdieron su relación con Dios y la vida eterna, podemos decirlo desafortunadamente también. Hay una porción en la Biblia que quiero que leas conmigo, en Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, verso 37, por favor. Para comenzar este mensaje que estoy convencido que te va a hacer de gran bendición. Si puedes tomar notas, te hará mucho bien. Mateo capítulo 10, verso 37, dice la palabra del Señor: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Como este mensaje está dedicado a los padres, quiero que subrayes la expresión: el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Gracias por los hijos, pero primero Dios. El primer y más grande mandamiento sobre todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y de ahí deriva toda la ley y los profetas. El segundo, de amar a tu prójimo, no es el más importante, es el segundo. Primero, el amarás al Señor. Jesús dice: el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahora bien, veíamos en el mensaje anterior, la primera parte de este mensaje, veíamos respecto de los hijos de Elí, los cuales eran sacerdotes, fueron educados en el sacerdocio. Desafortunadamente, aunque fueron educados en el sacerdocio, ellos no conocían a Dios. Entendamos esto recordando un poco del mensaje anterior. Cuando una persona, o dicho de otra manera, una persona puede llegar a conocer mucho respecto de Dios sin conocer a Dios. Puede saber de religión, puede saber de mandamientos, puede saber de doctrinas, puede conocer Biblia y conocer textos de memoria. Sin embargo, necesita conocer a Dios. Jesús, hablando de la Biblia, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Dijo enseguida:
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús estaba diciendo lo siguiente: en la Biblia tú encuentras el conocimiento respecto de quién soy y cómo venir a mí. Pero tienes que venir a mí para que tengas vida. Si no vienes a mí, no importa que conozcan mucho sobre mí, no tienes vida en ti. ¿Está entendiendo esto? Pues alguien puede llegar a tener simplemente ideas sobre Dios y doctrinas sobre Dios, pero si no conocen al Señor, simplemente si no tienen una relación, si no han venido a Él, van a ser religiosos. Tú necesitas tener una relación con Jesucristo. Los hijos de Elí eran sacerdotes, educados en el conocimiento de la administración a Dios desde niños, cuidados en todo su vivir. Te lo explicaba la semana antepasada cuando hablamos del primer tema, la primera parte de este tema. Te decía respecto de cómo no podían tener ni siquiera una cicatriz, los cuidaron bien para que fueran sacerdotes. Sin embargo, a pesar de ello, la Biblia dice que eran hombres impíos porque no conocían al Señor. Terrible es esto, no conocían a Dios. Entonces, hoy vamos a continuar recordando que los hijos de Elí cometieron algunos pecados menospreciando la ofrenda a Dios, el culto a Dios, la adoración al Señor. Y como consecuencia Dios mandó una advertencia, levantó un profeta que le dijera a Elí: voy a traer condenación a tus hijos por causa de que son impíos, no me respetan. Ellos menospreciaban el culto a Dios y Dios estaba enojado con ellos. Como consecuencia le advierte a Elí lo que habría de pasarle a sus hijos. Y Dios le dice: voy a levantar a otro sacerdote, a un hombre fiel, que me obedecerá, y entonces a él le entregaré el sacerdocio en lugar de tus hijos. Pero Elí no hizo caso. Eso nos quedamos la primera ocasión, el primer mensaje. Ahora quiero hablarte que pudiera alguien pensar que Dios es demasiado severo en esto. Dios es amor, pero también es justicia. El pecado se corrige con misericordia y verdad, no solo con amor, también con justicia, con verdad. Entonces, en este sentido, Dios también tiene severidad. A algunos les gusta la parte de Dios de la bondad, pero no les gusta la parte de Dios de la severidad. No les gusta la parte de Dios del Dios justo que va a cuestionarte y que va a exigir una vida mejor. El Dios que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, quiero que abras la Biblia, por favor, para que conozcas un poquito al respecto de esto. Ahí en el primer libro de Samuel, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, por favor. Debes conocer también la parte de la severidad del Señor, no solo la bondad. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 30. Fíjate, ahí vamos a comenzar esta enseñanza de hoy con la ayuda del Señor. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, verso 30. Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. Yo creo que lo leas en voz alta, esta palabra es muy fuerte. El Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho Yahvé: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Subraya dos frases que vienen ahí. La primera dice: yo había dicho. Y la segunda es: mas ahora ha dicho Yahvé. ¿Ve la diferencia en esto? Tomar las cosas de Dios a la ligera y la relación con Dios a la ligera, para cuando tengas tiempo, tener a Dios colgado como un extinguidor, rompas en caso de incendio, ¿verdad? Como alguien a quien acudiremos en momentos de necesidad, cuando ya de plano no me quede otra cosa que hacer, cuando ya agoté todas las salidas y no pude solucionar mi problema, pues entonces acudimos a Dios. Cuando Dios se tiene en poco, te metes en unos líos, y aunque la Biblia está llena de promesas, porque Dios había dado promesa para el sacerdocio, los hijos de Elí, de generación en generación, venían desde Aarón, de generación en generación, promesas sobre de ellos. Y Dios dice: aunque yo había dicho, aunque yo te di promesa, ahora te digo, nunca tal haga. O sea, no te voy a cumplir lo que te dije. Yo quiero que piensen en esto. Algunos, en ocasiones, al haber recibido alguna palabra profética para ellos o para sus hijos, al recibir una palabra sobre ellos, uno dice: gloria a Dios, ya Dios lo dijo, no importa, puedo descansar, Él se va a encargar de... No, espérame tantito, porque el hecho de que el padre Elí